Historia Redonda. Mi nombre es Adrián Carlomagno. Este es un nuevo programa de Traigan la Redonda también de nuestro canal de YouTube. Nos acompaña hoy el invitado que es de la casa y queríamos que sea el primer invitado de este programa, Roberto Rogel. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos contentos y el deseo permanente de buena suerte para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, me acompaña el historiador, co-conductor Antonio. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. No, buenas tardes, pero a los oyentes hay que decirles la verdad. Acá realmente este programa de la historia del fútbol argentino se hace porque hay una gran motivación de nuestro presentador, Adrián Carlomagno, el creador de este programa y el de los martes de 21 a 22. Sin él tuviera el amor que tiene por el fútbol y el recuerdo que le dejó un tío de lo que es el amor por la historia, este programa no se haría. Sí, es verdad. Nuestra idea es de recordar a esos jugadores y personajes que formaron y forman parte de la historia del fútbol, que es muy rica y que se remonta mucho más allá de lo que siempre se habla de los últimos 20 años del fútbol, sino que el fútbol arrancó hace muchos años atrás, y queremos hacerlo en este programa partícipes y recordarlos a todos ellos como a las grandes glorias, y en este caso, como está con nosotros Roberto, una gloria de Boca y de la selección. Por eso mismo, dentro del transcurso de este programa tendremos invitados donde obviamente ustedes nos van a llevar a su pasado, a su época de gloria, a sus frustraciones por ahí futbolísticas o no, y de toda su carrera deportiva. No, en realidad son recuerdos, en este caso vos lo nombraste, de la selección argentina, del mismo Boca, tantos años que uno estuvo y todo. Son unos recuerdos muy, muy lindos y son permanentes, son recuerdos permanentes que uno, las vivencias que ha tenido, el reconocimiento de los hombres con edad, con edad, cuando estoy en la cancha o en la calle muchas veces. Hasta vos sabés una cosa, tengo una experiencia. Yo estaba con la familia paseando en Estados Unidos. Sí. Mis hijos eran chicos y íbamos caminando por el centro, digamos, y una pareja me paró y me dijo: "Usted es jugador de Boca", me dijo. O sea, leyendo las revistas y todo, él seguía la historia de los campeonatos de Boca, todo. Entonces, mirá vos. Bueno, entonces iremos. Queremos comentarle que este es nuestro primer programa, como se ve. Tenemos algunas secciones que vamos a ir mezclando durante varios sábados. Obviamente estoy con un gran especialista como Antonio. Y la primera sección que está por salir ahora, fresca con Antonio, es la de el flashback del fútbol. ¿Y a quién nos vas a traer del pasado comparándolo con el presente? Bueno, incluso acá teniendo a Roberto, sería importante conectarlo a Roberto también en esta historia, a ver cuál es el parecer de él, ¿no? No, vos sabés que siempre me dio una sensación de verlo a De María, en Rosario Central lo poquito que jugó, y luego en la selección argentina lo amplio que jugó. Un jugador fantástico por banda izquierda, un zurdo, con un sentido cooperativo del fútbol, un sentido de equipo de fútbol, como muchas veces marca Roberto, aparte de su gran habilidad. Y luego muy completo porque puede andar por el andarivel derecho y hacer todo el frente. Pero yo recordé que de pibe había alcanzado a ver, y luego en adolescente y grande, a otro rosarino que venía del lado contrario de María. De María viene de los canallas, viene de los rojinegros. La bruja Raúl Belén. Una zurda, un flaquito, muy parecido, parecía que se doblaban en la cancha. Y Rafael Bielsa, en un libro, lo cito a Rafael Bielsa, porque en un libro muy interesante que hace la historia del rojinegro,
habla de lo fantástico en una expedición por Europa que hizo Newell's Old Boys. La rompió Raúl Belén, con Benavides, con Contini, con Mardiza, con Faina, con Poisegur, con Colman, con Lombardo. La figura era Raúl Belén, que no jugaba de 11, era 10. Pero recuerda Rafael Bielsa que lo tuvieron que llevar a un hospital en Holanda por un problema que hablaban de tuberculosis. No aguantaba los 2 tiempos y tuvo un problema muy grave en pleno invierno, ¿no?, de Europa. Y bueno, ese fue el comienzo de un crack excepcional que era Raúl Belén y que tiene a través del tiempo una consagración en Racing, donde ya lo colocan no de 10 sino de 11. Ahí empieza el flashback, donde ves cómo trabaja la raya y repitiendo lo que dice Roberto Rogel, hombres de equipo, jugadores de habilidad pero con sentido de equipo, de colaboración, tanto de María como la Bruja Belén. Belén fue muy importante, yo hasta diría, me atrevería a decir, ante la ira de algunos racinguistas, mucho más importante que Corbata en la secuencia 58 a 62. Corbata fue muy importante del 57 al 55, la parte original de Corbata, sí, ¿no? Pero el Corbata del 58 al 62, a pesar de haber ganado 2 campeonatos, un sudamericano y lo que vos quieras, no tenía la perfección de la Bruja Belén como jugador de equipo, como brillaba individualmente, una zurda imparable que llegaba al primer palo, tiraba para atrás y hacían los goles Mansilla, Pizzuti, quien viniera, Manfredini. Y realmente yo siempre te comenté, conductor, de que me daba la impresión de que verlo a Belén o verlo a De María era verlo a Belén. De alguna manera, ¿no? Hay un símil, por eso el flashback. ¿Qué decís, Roberto? ¿Qué opinás? No, está bien, el fundamento que estás dando está bárbaro, para que lo notes. Y así hay infinidad de jugadores que han tenido esa presencia en la cancha, ¿no? Se asemejan al fútbol por ahí, o algún futbolista que hoy vemos en la actualidad. Claro, lo que pasa es que la capacidad del jugador, la calidad del jugador, sobresale todo. Lo que pasa es que a veces no sobresale, a veces un sector que le ha tocado, por en este caso las puntas, con Corbata, con Belén, todo. Exacto. Jugadores destacados, por siempre destacados. Lo que pasa es que pasa el tiempo y vienen caras nuevas. Caras nuevas, entonces no hay este recuerdo que está marcando Antonio y que vas a marcar vos con él en todos los programas, es para toda esa gente que ha visto o que no ha visto a eso. Sí, el que lo vio y el que no, y el que lo vio y que no lo vio. Claro, porque indudablemente siempre yo digo una cosa para que no se enoje nadie. Los grandes jugadores de antes jugarían igual ahora. Y los grandes jugadores de ahora jugarían como antes. Antonio, está muy buena. Físicamente, ¿era parecido la Bruja a Di María? Sí, eran un símil. Flaquitos que parecía que se rompían. Aparecían débiles y no lo eran, ninguno de los dos. Y hay una acotación que me hizo Loaiza en la casa en Castelar, personalmente, el peruano Loaiza. Le digo a Loaiza, con la señora, la familia, Loaiza, ¿vos te acordás, sudamericano del 59, cuando ustedes en Perú nos hicieron salir campeones? Le sacaron un punto a Brasil y nosotros con el triunfo a ustedes tuvimos el punto. Y Loaiza me dice, ¿sabés que el gráfico, la revista de ustedes, dijo la mejor delantera del sudamericano, de los mejores puestos fue Garrincha, Loaiza, decía, él le había superado a Didi, Joya, que era el 9, Pelé y Belén. El único delantero argentino fue Raúl Belén, porque la rompió. Loaiza me decía, lo que hizo en ese sudamericano Belén es lo que dice Roberto siempre, la buscaba atrás, colaboraba, ayudaba, equipo. Por eso cuando Roberto habla de equipo, tenemos que poner en la cabeza, el equipo ha sido siempre el mejor protagonista.
Y bueno, ahí la trascendencia de las actuaciones y todo va por eso, por el equipo. Un jugador solo no podés jugar. No, obvio, el equipo es un juego de equipo. Lo que pasa es que a veces que sobresalen estos monstruos... No, sí, se respeta esa claro. diferencia, porque hay jugadores que, como el equipo mismo lo dice, hay jugadores netamente, técnicamente perfectos, otros no tanto, pero tienen una entrega bárbara, el otro marca, el otro se pica muy bien al vacío siempre. ¿Sí? Las características se van componiendo. Exacto. Para que el equipo surja. Ahora, Belén tenía la habilidad de haber sido un número 10. Claro. Era un número 10 con la zurda del 10, con el problema de pulmón que tuvo, afortunadamente no grave, y el pecho de la Torre y Tito Pizzuti lo acomodaron en la raya. Tenía que tener menos desarrollo de campo, pero él anduvo muy bien, engrosó físicamente dentro de lo muy flaquito que era, y la banda la hizo, ¿viste, Roberto? Sí, como si hubiera toda la vida. Sí. Una cosa impresionante. La característica era el ir y vuelta por la... Era una cosa impresionante. Vale decir que Antonio nombró a Pechito de la Torre, es jugador del Racing ganador de los 7 títulos. De la Torre y Paternoster. El primer marqués del fútbol argentino también fue de Racing. Y bueno, Tito Pizzuti, director técnico, primero campeón como jugador en el 61 con Racing y después consagrándose como técnico, logrando los campeonatos del 66, 67, Libertadores Intercontinental. Esto lo sabe Roberto más que yo. Tito era un técnico jugando. Porque cuando le dice a De la Torre, era jugador Tito todavía, cuando le dice a De la Torre, Pecho, ponelo al negro en la raya. Eso va a ser un desastre. Dominio, cabecita levantada, una zurda elegante. Era de hacer diagonales también como Di María. No tanto. Ahí tenés la diferencia que habla Roberto de las diferencias del fútbol, ¿no? Yo estuve de técnico en la selección a Tito Pizzuti, sí. Nosotros fuimos con esa selección en el año que habíamos quedado fuera del Mundial, en el 70. Y entonces llegamos el día de que había que tomar el avión y ir a jugar una copa que se jugaba antes, ahora no se ha dejado de jugar entre Argentina y Brasil. Y estaba Tito con el cuerpo de él, el cuerpo técnico, y estaba el utilero y nosotros. No había periodistas, no había... Eran ustedes solos. Éramos solos. Estaban ustedes. Y tuvimos la gran satisfacción de ganarle 2-0 a Brasil, con todo el equipo de ellos, con Pelé, con todo. Bien. Roberto, cinematográficamente, solos en la madrugada estaban, ¿no? Sí, ¿faltaba Sacristán? Sí. Para ir tocar un poco de tu vida, contanos, vos venís de Mendoza. ¿En qué año, qué edad? Yo a los 17 vengo de Mendoza después de haber jugado y tenido la experiencia de haber jugado con Víctor Legrotagli, un jugador que está en la casilla, como digo yo, de los grandes, ¿entendés? Y bueno, yo tuve mucha suerte en el fútbol. Siempre me tocaron jugadores excepcionales. Ah, sí. Yo ahí pegadito a ellos, ¿no? y llegás de Boca a Gimnasia. De Gimnasia llegás a Boca. En ese sentido, año que salió campeón Boca igual. Y terminó el torneo, van a jugar los 2 amistosos, uno en Mendoza, otro en San Juan, Gimnasia. Y estaba Daniel Bayo con lesión de la rodilla que había que operar, qué sé yo, y yo allá en Mendoza jugaba con la número 5 en la espalda. Y bueno, me vieron, jugamos un miércoles y me vieron, y el sábado jugué para ellos y aceptaron la prueba y se trajeron el paquete. ¿Y te viniste para la Boca? Sí, no, me vine para Gimnasia. Ah, primero Gimnasia, ¿verdad? 5 años estuve en Gimnasia. Gimnasia Grima de la Plata. Con Lejona, con Marinovich, con Nabone, con jugadores, los hermanos Bayo, grandes jugadores. Vos podías jugar tranquilamente de volante central, lo hiciste. Claro, allá en Mendoza sí, porque lo hiciste. El juego en Mendoza me beneficiaba por la lentitud. Acá el trajín era más violento, ¿no? Entonces pues te retrasaron un poco más. Un qué interesante el detalle que da Roberto, Adrián.
hay jugadores que pueden rendir muy bien, como Roberto, porque tienen calidad, tienen técnica de fútbol, si no, no puede jugar al fútbol directamente, de volante central, pero como él dice, la velocidad, el cambio... Bueno, ahora, sería como bueno, pero eso iba a tocar ahora, con lo que estabas diciendo y lo que dice muy bien Antonio. Hoy tenés varios jugadores que salen como central y terminan en el medio campo, en el caso, no sé, de Racing Sosa, que es un jugador que sale desde abajo para proyectarse en el medio y puede jugar en las dos funciones, tanto en el medio campo como atrás. Es que el cambio ha sido muy grande en general de todo. Antes un equipo tenía una característica y no cambiaba, que es muy muy molesto y muy difícil cambiar la característica del equipo, pero bueno, ahora con el tiempo la cosa es tan exigente que los equipos tienen que estar preparados para cualquier movimiento que tengan que hacer en la cancha, o sea que el técnico necesita tiempo para prepararlos de diferentes formas, para que el rendimiento de las características de los jugadores sea como con el valor que tiene que tener, ¿no? En tu época ¿existían esos jugadores que hoy vemos a veces polifuncional? Sí, había jugadores, y había jugadores fundamentales. Generalmente los fundamentales se jugaban con el número 10 en la espalda antes, ¿no? Y marcaban los tiempos de fútbol de los equipos, ¿no? Con una claridad y una categoría increíble, ¿no? Qué bárbaro. Antonio, ¿algo más para redondear sobre este flashback que sí, lo que me preguntaste vos, que yo no te pude contestar, y era buena la pregunta tuya, y Roberto lo analiza también conmigo ahora en este momento. De María tenía, o sea, por el fútbol, digamos, modernamente más táctico y con otras funciones. De María volcaba en el lado derecho, como volcó, y tenía entrada por el medio. Belén no, Belén era un zurdo completamente por la raya. Corbata sí lo hacía, Corbata se podía despegar de la punta para el medio. Pero Belén no. Belén era fijo, lo que Belén tenía un gran movimiento con Murúa Cap, en Racing primero, y después con Mesías Sachi, triangulaban en esa parte izquierda y salía, porque Racing tenía en el 61 la triangulación, Sachi, Mesías, Sachi, Belén, en la derecha venía Blanco, Corbata, Tito, y Piano basculaba en el medio, ¿no es cierto? Pero De María y Belén, Fideo y la Bruja, fueron dos exquisiteces que une la historia, ¿no, Roberto? Hay una suma de categorías en los jugadores. Por eso siempre digo yo tuve una suerte de jugar al lado de Marzolini. Marzolini fue a 2 mundiales. El mejor 3 del mundo. El mejor 3 del mundo en los 2 mundiales. O sea, no hay duda. Después estaba el peruano Julio Meléndez, que fue una cosa excepcional, ¿no? Fue una cosa excepcional. Me tocó jugar con grandes jugadores. Y antes de irnos a la pausa, cuando llegás a Gimnasia, te ve Boca, después de esos 3 años como estás hablando, ¿y quién te ve en Boca para llevarte a Boca? En Boca yo tengo que agradecer, ¿viste? Si yo tengo vivo agradecido. Porque tenía un compañero Pardo, goleador de Gimnasia. Entonces a Adolfo Pedernera lo quería llevar a Pardo. Entonces yo estaba en conflicto por el arreglo de contrato con Gimnasia. Entonces el presidente de Gimnasia, dice, sáquenme el problema a mí. Y llévenselo a Roger, y bueno, así fue lo mío. Muy bien. Después seguimos con esta historia, con Roberto, con nuestro invitado, que es de la casa. Vamos a una pausa y regresamos. Auspician Historia Redonda. Kiosco de Remate, Avenida San Martín 2218, Cava. Tabaco, cigarrillos, golosinas, fotocopias, sube carga virtual. Podés hacer tu pedido por Rappi y Pedido Ya. The One, lavadero artesanal. Avenida Rivadavia y Goya. Asesoría de seguros, compraventa, gestoría, servicio integral del automotor. Club Mariano Moreno, Freire 3171, Cava. La mejor sala de billar de Capital Federal. Planta baja, primer piso, enseñanza de ajedrez.
Buffet con la mejor cocina. Comunicate al 11 25 20 41 64 o al 11 57 11 28 76. Garage RR San Telmo, Perú 937, entre Estados Unidos y Carlos Calvo. Auspician Historia Redonda. Tapicería de motos LCM Covers. Trabajos en general, reparaciones, colocación de gel para viajes, reformas especiales. Comunicate al 11 66 43 39 81. Búscanos en Instagram como @LCM Covers. Estamos en Caldas, 1611, Capital Federal. Estudio Contable Contadora Marina Mauri. Bulón Surmer 62, primer piso, oficina 6, General Pacheco. Comunicate por mail maurimarina@gmail.com o llamanos al 15 35 96 38 76 o al 40 24 96 33. Estudio Jurídico Palarici y Asociados. San Lorenzo 2108, piso 11, oficina 1, San Martín. Atendemos en provincia de Buenos Aires y en Cava. Comunicate por correo electrónico a estudiopalarici@live.com.ar, llamanos al 11 26 46 4409 o ingresá a nuestra página web www.estudiopalarici.com.ar. Bueno, ahí volvimos. Gracias, Leo. Me olvidé de saludar a nuestro operador que hoy está los sábados. Volviendo a tu historia, Robert querido, bueno, te llevan a Boca. Bueno, tengo ahí 8 años, estuve en Boca, salí por vicecampeón y también tuve la posibilidad de jugar varios partidos en la selección, en partidos amistosos. Sí, también ganaste la primer Copa Argentina que se ha jugado en el país. Sí, la primera Copa, sí, le ganamos la final a Atlanta. Hice un gol que le di una pared con Angelito y le hice entrar solo. Te la dejó servida. Y después me dijo, no me digas nada. En esos tiempos, ¿esas copas eran como las de ahora o...? Recién empezaba. Esa copa recién empezaba. Ahora está tomando más cuerpo, digamos. ¿No? Bien. Ahora es más federal que antes. Sí, porque ahora entra lo de la B, lo de la C. En ese entonces no. No, en ese entonces no. Entra lo de la B nada más. Bien. Vamos a acordarnos un poquito de la historia de nuestro gran entrevistado de hoy. Y tenemos en este programa, vamos explicando todo por ser el primero, una sección que es los olvidados inolvidables. De esos jugadores que nadie habla más, que nadie se acuerda y han logrado... No han sido reconocidos realmente como lo que era. En su momento sí, y hoy es como que algunos van perdiendo y camino, pero acá se recuerdan, por eso los olvidados inolvidables. Y bueno, voy a hablar de un gran jugador que tuvo Independiente, que fue Héctor Casimiro Yazalde, gran goleador, que en el año 67 llega a Independiente procedente del Club Piranha, y en ese mismo año, saliendo goleador en ese torneo, con el goleador siendo Independiente, logra el campeonato, el Nacional, del 67, luego en el 68 logra la Libertadores, y no es que se termina acá la historia de Yazalde. Yazalde, Chirola, le decían Chirola porque como en el lunfardo, si usted ve que me equivoco, corríjame, como en el lunfardo, Chirola es poco dinero porque decía que trabajaba por pocas monedas él en trabajos transitorios. Lo compra el Sporting de Lisboa, se va a Portugal y logra algo que hay muchos que no lo saben, la gente grande
por ahí sí, o la gente contemporánea también, no quiere decir que no, pero para eso estamos nosotros acá, logra ser goleador del Sporting de Lisboa con 46 goles. Y siendo, por esos goles que había hecho en Sporting de Lisboa, logra la bota o el botín de oro. Exacto. Y es el primer argentino en ganar el botín de oro. Atención con eso, ¿no? Atención con lo que dice el conductor. Es el primer jugador argentino en ganar ese trofeo. Que luego pasan 38 años nada más. 38 años. Y lo logra Messi. Y batiéndole el récord con 50 goles. Fíjate quién lo logra, Messi. Por eso es un olvidado inolvidable de esta sección que va a seguir estando los sábados. Y en esa celebración que se le da el botín como goleador, como máximo goleador, el botín de oro, nada menos y nada más, esa noche se codió con Franz Beckenbauer y Gerard Müller. Héctor Yasalde, un jugador que en Independiente ha salido goleador, y atrás de él Artime, de su mismo equipo. Dígalo. Hay algo, no te quería interrumpir porque vas muy bien, pero me acuerdo algo porque lo quiero cotejar con Roberto. Cuando Roberto hace un ratito decía, yo tuve la suerte, decía Roberto, de jugar con Marzolini, con Meléndez, y dice bien Roberto, pero la suerte tenés que darle que vos también sos un jugador de alto nivel, si no, no podés jugar ahí. ¿Por qué lo digo? Porque Yasalde, cuando aparece en Independiente, juega entre Bernau, Mura, Artime, Tarabini, Diegues, sí, señor, de la Mata. ¿Qué te parece? Y como técnico, Oswaldo Brandeu. Claro, Oswaldo Brandao. Brandeu. Que alguna vez, perdón porque me voy, ¿no? Péguenme. Alguna vez tendríamos que hablar un poco de Tim y de Brandao. Dos técnicos brasileros que jugaron siempre en la ofensiva, mentalmente, ¿no? Tanto Tim como Brandao. Perdón, pero eso es una... Te saco no hay Discúlpeme, problema, conductor, ¿eh? Vos sabés que los ídolos de Chirola eran Ratín, Roma y Valentín. Esos eran los ídolos de él. Un jugador que después estuvo en el Olympique de Marsella, vuelve a la Argentina, que muy conocido el casamiento de él con Carmen Yasalde, una modelo que hizo furor acá en la Argentina, y termina llegando a Newell's, donde ya dentro de su carrera, ya en lo último, no le va muy bien, y termina su carrera deportiva en Huracán. Un jugador que dentro de la cancha era goleador nato, pero su vida privada era muy difícil, por llamarlo de una forma. Sí, correcto. Y termina falleciendo, ¿no? A los 50 años. Yo agregaría, conductor, algo. En el Mundial 74, ¿te acordás, Roberto? Sí. Hubo partidos donde él brilló junto con Kempes y con René Houseman, cuando aparecía René en su esplendor. Hubo varios partidos, ¿no? 2 o 3. 3 partidos jugó en la selección y hizo 2 goles. En esos 3 partidos brilló. Él, Kempes y Houseman. Poquito, ¿no? Que tuvo la participación, pero fue muy buena. No, poquito. Hizo bastante en 3 partidos. ¿Sí? En el Mundial de Alemania, ¿no, Antonio? De Alemania, por eso le comentaba. Alemania Occidental de esa época. Claro. Así que bueno, ese es el olvidado inolvidable de hoy. Queríamos hacer mención a Héctor Casimiro Yasalde. Con una jerarquía terrible, bárbara, un reconocimiento de todos los jugadores y de todo el nivel de gente que estaba pendiente del fútbol. Era muy querido, muy respetado. ¿Jugaste contra él? Sí.
Bien. Bueno, volviendo a tu vida, a tu historia, una vez que llegás a Boca, dijiste salís campeón 3 veces, campeón de la primera edición de la Copa Argentina, ¿y el llamado a la selección? ¿Cuándo ocurre? No, fueron varios, pero fueron pasajeros, digamos. Del último, digamos, de cuando comenté esto, lo que cuando fuimos a Brasil, que no había habido nadie porque estábamos fuera de la Copa. También tengo que comentar que cuando comienza la era Menotti, yo soy titular ese día que él presenta el equipo frente a España y tengo la suerte de hacer el gol de empate. 1-1 salimos en cancha de arriba. Siempre tuve, pero yo tenía 30 cuando tendría que Menotti haber llegado antes, ¿no? Un poquito antes. ¿Menotti cómo era? Y yo prácticamente lo tuve una semana nada más, porque fue la semana previa al ¿Te impactó? No, era muy reconocido por su forma de pensar y el apoyo que le daba al fútbol, digamos, con más variantes, ¿no? Pero estaba cambiando la cosa, ¿viste? Ya no era, digamos, en línea se jugaba de una forma, todo, sino que la movilidad de los jugadores ya iba siendo más intensa que años atrás. Contanos tu gol a España. Bueno, pero... Por eso lo pudiste hacer, decís. No, fue un centro que salté de cabeza yo con 3 defensores. Pero yo venía lanzado, ¿viste? Venía en carrera. Eras buen cabeceador vos. Sí. Y bueno, los choqué en el aire y desparrame y el cabezazo mío pega en el travesaño y el poste, o sea, en el vértice de las dos maderas, digamos. Sí. Y vuelve a salir hacia la cancha y bueno, entonces como me había mantenido parado, la volví a cabecear. Qué importante lo que nombra para la gente que nos ve y que nos escucha a partir de hoy, que él dice pega entre las dos maderas, porque antiguamente eran de madera los arcos. Exacto. Y no eran tubulares y eran cuadrados. Claro. Qué importante ese dato, más en este programa, digo por la historia redonda, ¿no? De tantas cosas que también va a haber una sección más adelante en el programa de las cosas que ya no están dentro del fútbol, que se han desaparecido, otras que han progresado para bien, pero bueno. Con respecto a lo que fue, vos sé que vas constantemente a ver a Boca, ¿qué es ser jugador y ser un tipo tan reconocido como vos, una figura de Boca? ¿Qué se siente? No, es una satisfacción enorme, es, digamos, el vuelto que te da la vida, ¿viste? La gente, el reconocimiento, el saludo cálido que uno tiene en la cancha, por ejemplo, con la gente que es reconocido, sobre todo la gente mayor, ¿no? Es muy lindo, le hace sentir muy bien a uno. Es lo que siempre pregonan, o en su momento pregonaba Bilardo con la selección del 86, que le decía, olvídate de la plata, el reconocimiento después es lo más grande que te puede llegar a pasar en la vida. Sí, la verdad que sí. Y entonces uno recuerda vivencias, digamos, sobre todo que le ha pasado bien, ¿no? ¿Era difícil la vida del futbolista como Siempre hoy, a comparación de hoy, digo? La exigencia viene más por el cuidado. Uno tiene que estar permanentemente cuidándose de todas las exigencias que te da el fútbol, o sea, los entrenamientos, todos los partidos que te tocan, que a veces te mueven más, a veces no, pero vos tenés que estar preparado, sos profesional, sos un profesional. Por eso cuando hacen los cambios dicen, no, porque estaba cansado. Cansado no hay que estar nunca. Que te saquen porque no tuviste una tarde buena es normal, lógico. Obvio. Pero el profesional no se tiene que cansar nunca. Bien. De Boca, ¿dónde te vas, Robert? ¿Dónde nos llevas? Te llevo a los Tigres de México. Viajás a México. Sí, y viajo y el equipo de los Tigres
era el segundo año que estaba, había salido al ascenso hace 2 años y bueno. Muchos de los colores ahí no te costó. No, para porque son parecidos a los de Boca. Bueno, el campeón fue igual, salimos campeones. Mirá. Salimos campeones. Y le ganamos la final al equipo más popular de México, de Sudamérica. El equipo más grande, digamos, que tienen ellos. Y salimos campeones. ¿Qué era jugar en el Azteca de México, Roberto? Y el Azteca es una novedad, digamos, entre nosotros, todo cerrado, todo, digamos, ¿no? Todo. Vale decir, hoy cambió el nombre. Hoy en la actualidad lo han cambiado el nombre. Creo que lo van a respetar, no sé si para unos partidos o no sé para qué torneo. Pero sí, obviamente, pero van a cambiar el nombre del Estadio Azteca. ¿Vos ahí te vas con la familia o vas solo a México? Con la familia, una atención increíble. No, ¿cómo sería de bueno todo que hasta mi suegra? Bueno. Roberto, bien. Roberto, hiciste buena letra ahí. Buena letra. Comida sin picante, ¿no? No, la comida. En México, digo. No, la comida la pedías vos cuando ibas a un restaurante, pero cualquier dato le decían suavecito, No, déjame. Pero en casa lo hacía mi señora, que siempre sí. sabe que tenía que tener un cuidado en ese aspecto. Justamente, porque todo te lo comento porque todos los muchachos que estuvieron en México, lo primero que me dicen a mí, vos no sabés cómo comen con picante los mexicanos. Sí, te quería comentar eso, ¿no? Con picante como en eso, uno va y pide. Está bien, pero es una característica de mexicano. Sí, pero te atienden muy bien, ¿no? La verdad, te atienden muy bien en toda la ciudad donde vas y todo un reconocimiento hacia el fútbol argentino, todo importantísimo. Bien. Yendo a otra sección de nuestro programa, que es una parte también importante, no directamente del fútbol profesional, pero vamos a hablar a veces de algunos personajes que estuvieron en la cancha o que han estado en los estadios, y quisimos traer hoy como recuerdo a una persona que en nuestra sección de Olvidados Inolvidables nace de este personaje, que yo a los 8 años lo conozco a través de mi tío, que me llevaba a ver a Racing, y de la mano siempre me hacía o paraba en una de las esquinas llegando a la cancha de Racing, porque se encontraba un gran personaje, creo que de los últimos bohemios, que tuvo este fútbol, que vendía la revista El Gráfico antiguas, y donde mi tío me marcaba los grandes jugadores de la vieja guardia. Claro, exactamente. Me mostraba a Del Hacha, me mostraba a varios jugadores, porque en cada estadio él ponía obviamente a todos los gráficos del local. Nuestro historiador Antonio tiene obviamente, como siempre, algo que contar y una historia, que este personaje, encima de haber para mí sido el último de los bohemios del fútbol, tuvo un acercamiento muy grande con Antonio, que ya nos va a pasar a explicar su historia. ¿De quién estoy hablando, Antonio? Y estás hablando de Luis Lengui, un muchacho que tuve una amistad con él de casi 14 años. Le conocí, atención con esto, le conocí más de 8 bulines. Bulines. Un bulín, señor, señora o joven, era un cuarto, una cama, una mesita de luz, poquito más, y él tenía una biblioteca de gráficos. Y el primer día del primer bulín que yo entré, era el primer bulín de los tantos que luego estuve con él comprándole gráficos y haciendo interrelación comercial.
el primer bulín que yo entré, como yo le digo a veces a Adrián Carlomagno, ¿viste, Roberto? En el túnel del tiempo. Yo, mi profesión como agente de seguros, una profesión material, activa, uno trajeado, viste, con las pólizas, y cuando entraba al bulín de Luis me transformaba, porque lo primero que veía era la foto de Alfredo Palacios. Socialista el hombre. Socialista, hombre de la defensa del trabajador en la parte social. ¿Cuánto recordamos a Alfredo Palacios? No, señora, no, señor. Y después te decía, te voy a poner unos tanguitos. Julio De Caro. Señor que le gusta el tango, o joven que también le gusta el tango. Julio De Caro. Palabras mayores. Y después yo veía, como le decía a Adrián, esas tapas que él mostraba en la cancha, como Adrián descubrió con el tío, y la mayoría de Estudiantes de La Plata. Negri, Infante, Lauri, Scopelli. Le digo, Luis, ¿vos sos? Sí, soy de Estudiantes. ¿Viste? ¿Y estos sabés quiénes son? Todos. Los olvidados, inolvidables. Y con Adrián, sobre todo Adrián, cuando arma el programa, él me dice, ¿por qué no colocar en homenaje a Luis? Recordarlo a Luis. No que se muera, que siga viviendo, como él vivió el amor por el fútbol, y apenas podía pagar el alquiler de esos bulines, pero era mayor el amor que él tenía. Y yo llegué a ver, yo llevándole gente bastante importante, llevarse gente 20, 30 gráficos. Y Luis decía, me los paga mañana o la semana que viene. Y apenas tenía para pucherear, pero era tan bohemio que era lo primero que él tenía, era la visión de si el otro podía. Es un recuerdo que a mí me ha quedado, y con Adrián increíblemente coincidimos en un montón de cosas, él de la mano del tío, de chico, y yo ya de grande, viendo cómo vivía este muchacho, y cada vez que yo me iba del bulín y tenía que volver a la vida materialista que me había dado para subsistir la vida, digo, qué increíble que la gente no sepa que hay un individuo que tiene un romanticismo, que tiene una bohemia tan hermosa. Y apasionado del fútbol. A mí me llamaba la atención porque, como lo describe Antonio, que es así, claro, yo de chico tenía la visión de un nene, entonces yo lo miraba que era un hombre que se tenía el pelo, se tenía los bigotes, y usaba la camisa siempre abierta con el pañuelo, a veces fumando, y te hablaba de la historia del fútbol. Ahí mi tío me acercaba y me decía, ves, este era del Hacha, Oreste Corbata, Oreste Omar Corbata, Manfredini. Tienes que aclarar que sos de Racing. Sí, obvio. Estoy hablando que esto daba sobre la avenida Colón, en la esquina, donde había un toldo, en un restaurante. Saben todos que soy de la academia. También por mi tío. Así que ese personaje es como que me hace a mí una introducción, donde mi tío a veces me ha comprado gráficos de él. Al gráfico lo conozco a través también de mi tío, y uno empieza su vida de amor sobre la historia del fútbol, y a partir de ahí, porque él no había una sola vez de que jugaba Racing de local que me hacía pasar por esa esquina, porque claro, él cambiaba las revistas gráficos, y algunas se vendían, pero era impresionante ver pilas y pilas. Nosotros era un orgullo salir claro, en la época de ustedes era el medio más popular, digamos, así, ¿no? Entonces era un orgullo haber salido, ¿no? 2 etapas en el gráfico. Mirá vos, que para tu época era muchísimo. Sí, en el transcurso de los 8 años de Boca fue un lindo recuerdo. Y una característica, no sé si te acordás, Adrián, Roberto, la calidad como tenía
la revista. Sí. Era espectacular. Me asombraba, una de las cosas que me asombraba, que todo lo que le compré eran de una calidad impecable. Él, viste, no tenía un solo ejemplar, como después ves en las librerías viejas, viste, que están rotas, que están bien manoseadas, viste, no. Este hombre tenía un cuidado, una prolijidad. Te imaginás que creo que sé bastante de Julio De Caro por Luis. Desde Flores Negras, Copacabana, viste, buen amigo. Y a veces cuando hablo con gente del tango en el Tábano, me dice, ¿cómo sabes tanto vos de Julio De Caro si vos sos demasiado joven para eso? Y no, porque tuve un gran amigo, un hombre que conocí, por lo menos, que me inyectó a Julio De Caro. Y los pósters me acuerdo que los colgaba de una soga con los broches, pero estaban inmaculados, parecían que hubieran salido ayer del gráfico. Y bueno, queríamos hacer mención por qué la sección de los olvidados inolvidables que la creó Luisito, la frase. Esperá que me acordé. Dale. Sí. Yo también tengo el recuerdo de eso. Tengo la foto grande, digamos así, de la selección cuando le ganamos a Brasil. Mirá. Que no fue nadie, que fuimos solos, ¿viste? Sí, que contaste. Y está, la sacó, en el gráfico la sacó. Sí, la tenés, claro. ¿Tenés muchos recuerdos del fútbol? La vida. Nada más. No, digo, perdón, a nivel material. ¿Alguna camiseta, algún contrario? Sí, muy poco. Inclusive, ¿Se estilaba eso antes? Sí. Lo que pasa es que algunos la guardaban, otros la regalaban a los amigos y todas esas cosas. A mí yo tenía bastante, a raíz del torneo nacional, primer torneo nacional. Sí. Yo tenía la mayoría de los equipos de división de la B, yo tenía el recuerdo del cambio de camiseta. Pero vinieron mis hermanos a casa cuando yo me fui a ver. Limpiaron todo. Se acabó el museo. Muy pronto. Luis tenía, me acuerdo ahora, ¿no? Antes que cerremos. Luis tenía una frase que era increíble. Me decía, mira, Antonio, un país que no tiene cuidado de la historia, que pierde su identidad, tiene un presente muy triste y un futuro incierto. Palabritas de Luis, que no era un filósofo ni era un político, gracias a Dios. Un gran bohemio de este Buenos Aires que trajimos acá en Historia Redonda. Quiero, antes de cerrar el programa, agradecer siempre la constancia obviamente de todos los auspiciantes que han salido por tanda, que ahora obviamente mandaremos algún saludo que por ahí Antonio tiene para mandar, y también del gran trabajo que siempre hay detrás de nosotros en este canal que es Traigan la Redonda, donde vos compartís con nosotros los martes. Agradecer también a toda la producción, a Crunchito, que es el que también está día a día. Ayer estuvimos hasta las 2 de la mañana para poder sacar todo el programa de hoy adelante. Agradecerle eternamente a los chicos. Obviamente a vos de tenerte acá, que aparte de ser un gran compañero y un gran capitán, como siempre te digo, estás siempre respaldándonos y dando el apoyo. Y bueno, y este es un pequeño gusto que nos hemos empezado, o nos vamos a empezar a dar con Antonio. Exacto. De este programa que queremos marcar la historia, que también lo tiene Traigan la Redonda los martes, de 21 a 22. Y por este canal arrancamos con este cachito de historia de todo lo que sucedió en el mundo y en la Argentina con el fútbol, que es nuestro gran amor. Antonio, vos tenías que agradecer a alguien. Sí, quería agradecer a todas las personas que nos están dando una mano como auspiciantes, y empiezo con Mario Sureda. Mario, vos sabés que te apreciamos mucho, te agradecemos el apoyo que nos estás dando, sos un historiador fantástico del billar argentino. Acá te manda saludos Roberto Rogel, Adrián por supuesto. Qué grande Mario, un saludo para Mario. Y los muchachos que no están también se acuerdan siempre de vos, agradecido. Luego pasaría a Artigues, el hombre del kiosco de Avenida San Martín,
que es un técnico en cierne y admira mucho a Roberto Rogel. Ya te lo voy a llevar, siempre me dice, tráeme a Roberto. En tercer lugar, Beto con el lavadero de Juan. Beto, bueno, un amigo de la vida y amigo de Roberto también, te agradezco la colaboración siempre. Y voy a alargar uno más que va a ser un auspiciante, que va a ser el hombre que maneja el café de Boyacá y Juan B. Justo. El amigo Arthur. El amigo Arthur, acá cota el conductor Adrián Carlomagno, que es una exquisita persona, y tiene un conocimiento de la música y el cine fantástico. Arthur, gracias por el apoyo. Bueno, también saludar a una persona que me toca de cerca, que es mi primogénito, Agus, que nos vino a hacer el aguante hoy técnicamente, que estamos saliendo por YouTube a través de que Cruncho lo haya adoctrinado con todo esto, de nuestro, ¿cómo se llama? Técnico, que hoy no se encuentra Mariano, pero está Leo con nosotros. Y también de Gustavo Reyes, de Alfredo Vega, de nuestra contadora que nos auspicia, de Lulo, de todos ellos. Gracias por la constante ayuda. Así que bueno, hoy hemos empezado con esta nueva etapa y mandarle un saludo grande a todos, perdón si me olvidé de alguien. Así que muy buenas tardes, esto fue y será el sábado que viene de 19 a 20 horas, Historia Redonda. Buenas noches, muchas gracias.